¿Alguna vez has sentido que el mundo te ha puesto una etiqueta con un precio y que ese precio es mucho menor de lo que vales como ser humano? Imagina estar atrapado en una caja de madera, escuchando cómo las personas que amas y las que odias lloran sobre ti, mientras un veneno recorre tus venas y el calor de un horno crematorio empieza a lamer las paredes de tu ataúd. Hoy vas a conocer la desgarradora historia de Eduardo, un hombre que, empujado por la desesperación más absoluta, aceptó vender su humanidad por una suma de dinero que prometía salvar a su madre, sin saber que el contrato que estaba firmando era, en realidad, su propia sentencia de muerte. Quédate hasta el final, porque la verdad que se oculta detrás de las familias más ricas del mundo te dejará sin aliento y te hará cuestionar si realmente el dinero puede comprarlo todo, incluso el alma de un hombre inocente. Esta es la historia del doble de cuerpo. Eduardo caminaba por los pasillos del Hospital Central con los hombros hundidos, como si cargara el peso de todo el edificio sobre ellos. El sonido de sus viejas zapatillas, con la suela despegada, hacía un eco lastimero contra el suelo de baldosa blanca. Eduardo tenía 32 años, pero si lo mirabas a los ojos podrías jurar que tenía 50. La vida no había sido amable con él. Había perdido su empleo en la fábrica de textiles hacía 6 meses, y desde entonces cada día era una batalla por la supervivencia. Doctor Estrada, por favor, suplicó Eduardo, entrando en la oficina del médico jefe. Sus manos temblaban mientras apretaba una gorra vieja contra su pecho. Dígame que hay otra opción, mi madre. Ella no puede dejar el tratamiento ahora. Está empezando a reconocer mi voz de nuevo. El doctor Estrada suspiró, recostándose en su silla de cuero desgastado. Miró a Eduardo no con crueldad, sino con la apatía de quien ha visto demasiada miseria. Eduardo, lo hemos hablado 10 veces. El tratamiento experimental para la fibrosis pulmonar de tu madre cuesta $12,000 al mes. Ya debemos 3 meses. El hospital es una institución, no una organización de caridad. Si para el lunes no hay un depósito de $50,000 para cubrir la deuda y los próximos meses, tendremos que trasladar a Marta a la sala común de cuidados paliativos. Eso es una sentencia de muerte, gritó Eduardo, y de inmediato se arrepintió. Lo siento, doctor, es que ella es todo lo que tengo. Mi padre se fue antes de que yo naciera. Ella trabajó lavando ropa ajena bajo la lluvia para que yo tuviera zapatos. No puedo dejar que muera porque no tengo unos papeles verdes con caras de presidentes muertos. Lo siento, hijo. El mundo funciona así. Sin dinero, no hay oxígeno. Eduardo salió de la oficina sintiendo que el aire se le escapaba a él también. Fue a la habitación de su madre. Marta estaba allí, conectada a una máquina que emitía un pitido rítmico y mecánico. Su rostro, una vez lleno de vida y pecas, ahora era una máscara de piel pálida y huesos marcados. «Mamá», susurró él, sentándose a su lado y tomando su mano fría. «No te preocupes, voy a conseguirlo. No sé cómo, pero vas a salir de aquí. Vamos a ir a ese parque que te gusta y vamos a comer helado de vainilla como cuando era niño. Te lo prometo por mi vida». Eduardo no sabía que esa promesa se volvería literal. Al salir del hospital, un hombre lo esperaba junto a un coche negro de cristales tintados. El hombre vestía un traje gris que parecía costar más que la casa de Eduardo. Era el señor Ramón. «Eduardo», dijo el hombre sin preguntar, afirmando, «sé quién eres, sé lo que debes, y sé que harías cualquier cosa por la mujer que está en esa habitación. ¿Quién es usted? ¿Un cobrador? No tengo nada que darle». «Al contrario, Eduardo, soy yo quien tiene algo para ti, $800,000. En efectivo o transferencia inmediata. Lo suficiente para que tu madre tenga los mejores médicos del mundo y para que tú nunca vuelvas a pasar hambre». Eduardo se detuvo, el corazón le martillaba en las costillas. ¿$800,000? ¿Qué clase de crimen tengo que cometer? No soy un asesino. Ramón sonrió, una mueca fría y profesional. «No tienes que matar a nadie, Eduardo. Solo tienes que morir, simbólicamente, claro». Eduardo fue llevado a una oficina que parecía sacada de una película. No había ventanas, solo paredes revestidas de madera oscura y una iluminación tenue. Sobre la mesa, un fajo de documentos de 50 páginas esperaba su firma. «La familia Castelar es una de las dinastías más poderosas del país», explicó Ramón mientras servía un whisky que Eduardo ni siquiera se atrevió a tocar. «El patriarca, don Lorenzo Castelar, murió hace 3 días, pero hay un problema. Hay una disputa por la herencia que asciende a miles de millones. Hay enemigos que quieren robar el cuerpo para humillar a la familia, y hay periodistas dispuestos a todo por una foto del cadáver». Eduardo escuchaba, procesando las palabras lentamente.
¿Y qué tengo que ver yo con un billonario muerto? La familia ha decidido cremar el cuerpo de Arthur en secreto, pero el protocolo social exige un velatorio de cuerpo presente, 6 horas de exposición pública. Necesitamos a alguien que se parezca a él, alguien con su estructura ósea. Necesitamos un doble de cuerpo. ¿Quieren que me meta en un ataúd y finja estar muerto? Eduardo soltó una risa nerviosa. Eso es una locura. La gente se daría cuenta. No si haces tu trabajo. Te daremos un entrenamiento intensivo. Te inyectaremos fármacos para paralizar tus músculos. Usarás una máscara de silicona quirúrgica imperceptible. Serás don Lorenzo Castelar por 6 horas. Después sales de la caja, recoges tu dinero y te vas a casa con tu madre. Eduardo miró el contrato. Sus ojos se detuvieron en la cifra. $1.000.000. Pensó en la máquina de oxígeno de su madre. Pensó en el doctor Estrada llamándolo para decirle que su madre había dejado de respirar. ¿Qué son 6 horas de mi vida comparadas con los años que mi madre podría vivir? Se preguntó internamente. Puedo hacerlo. Soy fuerte. Solo tengo que quedarme quieto. Tomó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que la primera letra salió torcida, pero firmó. Al terminar, Ramón guardó el documento en una caja fuerte. Bienvenido a la logística estática, Eduardo. A partir de este momento dejas de existir. Ya no tienes hambre, ya no tienes miedo, ya no tienes nombre. Eres un cadáver. Y los cadáveres no cometen errores. El entrenamiento comenzó esa misma noche en el sótano refrigerado de la mansión Castelar. Eduardo fue obligado a desnudarse frente a 3 desconocidos que lo miraban como si fuera una pieza de carne en una carnicería. No había rastro de respeto, solo eficiencia fría. Sujeto 4, entra en la tina, ordenó Ramón. Eduardo miró el recipiente lleno de agua con bloques de hielo flotando. El frío que emanaba de allí era punzante. Sujeto 4, me llamo Eduardo. Ramón le dio una bofetada tan rápida y seca que Eduardo tardó un segundo en sentir el ardor en su mejilla. No te llamas nada. Las etiquetas son para los vivos. Entra en el agua. Ahora. Eduardo entró. El grito que salió de su garganta fue ahogado por una mano de Ramón sobre su boca. El agua helada se sintió como cuchillas de afeitar cortando cada centímetro de su piel. Su corazón comenzó a latir con una fuerza errática. Sus extremidades empezaban a adormecerse. Tu temperatura debe bajar a 28 grados, decía Ramón, cronómetro en mano. Si un familiar se acerca y te besa la frente o te toca la mano y siente que estás a 37 grados, estamos acabados. El sudor es traición. Si sientes que vas a sudar, hay un interruptor en tu palma. Úsalo y el nitrógeno del ataúd te enfriará. Pero si lo usas demasiado, podrías sufrir quemaduras por congelación. Elige quemarte o ser descubierto. Eduardo pasaba horas en esa tina. Sus pensamientos volaban hacia su infancia. Perdóname, mamá, pensaba mientras sus dientes castañaban incontrolablemente. Perdóname por ser tan pobre que tengo que congelarme para salvarte. Cada vez que intentaba salir, los asistentes lo empujaban hacia abajo. Lo trataban con menos consideración que a un perro callejero. Para ellos, Eduardo ya estaba muerto. Solo era un simulacro que debía ser perfeccionado. Al tercer día de entrenamiento, Ramón trajo una jeringa con un líquido espeso y amarillento. Eduardo estaba sentado en una silla metálica, tiritando, con la piel de un tono azulado que ya no desaparecía ni con las mantas. Esto es Laxatil B, dijo Ramón. Es un bloqueador neuromuscular periférico. En términos sencillos, te convierte en piedra. ¿No podré moverme?, preguntó Eduardo con la voz débil. No podrás parpadear, no podrás tragar saliva. Tus párpados pesarán como si fueran de plomo. Si una mosca se posa en tu ojo abierto, no podrás reaccionar. Tu mente estará despierta, gritando, pero tu cuerpo será un bloque de mármol. Es la única forma de engañar a los ojos expertos. Ramón le inyectó el líquido en el brazo. Eduardo sintió una oleada de calor seguida de un entumecimiento absoluto. Intentó levantar la mano para tocarse la cara, pero su brazo no respondió. Intentó cerrar la boca, pero su mandíbula se quedó entreabierta. Sintió como una gota de saliva empezaba a formarse en la comisura de sus labios y se deslizaba lentamente por su mentón. No podía limpiársela. Era la sensación más aterradora que había experimentado, estar enterrado vivo dentro de su propio cuerpo. «Míralo», dijo uno de los asistentes riéndose. «Parece un muñeco de ventrílocuo roto». «Es perfecto», respondió Ramón, acercando un cigarrillo encendido a la cara de Eduardo. Eduardo veía la brasa acercarse a su ojo. Su mente gritaba: «Aléjalo, por favor, aléjalo». Pero su ojo permaneció abierto, inmóvil, reflejando el fuego del tabaco.
Ramón lo apagó a milímetros de su córnea. Ni un parpadeo. Mañana es el gran día. Recuerda, Eduardo, si fallas, la familia Castelar no se limita a despedir a la gente. Ellos borran sus errores. El velatorio comenzó a las 4 de la tarde en el Salón Dorado. Eduardo estaba allí, dentro de un ataúd de caoba con interiores de seda blanca. Llevaba puesta la máscara de silicona que replicaba cada arruga y cada mancha de don Lorenzo Castelar. El traje italiano que vestía era pesado y caluroso, una tortura china para alguien que debía mantener su piel a 28 grados. El desfile de personas era incesante: políticos, empresarios, mujeres cubiertas de diamantes y velos negros. Eduardo escuchaba todo. Por fin se murió el viejo, susurró un hombre gordo que se inclinó sobre él para fingir una oración. Ahora podremos aprobar el proyecto del puerto sin que este dinosaurio se oponga. Si supieras que te escucho, pensaba Eduardo, si supieras que este dinosaurio es solo un hombre muerto de hambre que está tratando de salvar a su madre. La humillación de escuchar cómo la gente celebraba su supuesta muerte era una carga psicológica que no había previsto. Se sentía como un intruso en un mundo de buitres. Pero lo peor llegó cuando Tomás Castelar, el hijo, se acercó. Tomás no estaba triste, estaba furioso. Sé que escondiste las llaves de la caja fuerte en algún lado, maldito viejo. Sisió Tomás, acercándose tanto que Eduardo podía oler el tabaco rancio en su aliento. De repente, Eduardo sintió un dolor agudo. Tomás le estaba apretando los dedos de la mano derecha dentro del ataúd. No era un apretón de despedida, era una tortura. Tomás dobló el dedo meñique de Eduardo hasta que se escuchó un crack sordo. El dolor fue una explosión blanca en el cerebro de Eduardo. Su ritmo cardíaco se disparó. El monitor en su muñeca, oculto bajo la manga, empezó a vibrar con una advertencia. No te muevas, no grites, eres madera, eres cera, se repetía a sí mismo. Sus ojos, fijos en el techo, se llenaron de una presión insoportable, pero el fármaco impidió que las lágrimas brotaran. Tomás soltó su mano con un gesto de asco. Ni siquiera muerto dejas de ser un estorbo, dijo el hijo, alejándose. Eduardo se quedó allí, con el dedo roto y el alma hecha pedazos, comprendiendo que para estos ricos ni siquiera sus propios padres eran seres humanos. Él solo era un accesorio en su teatro de avaricia. Pasaron 3 horas. Eduardo sentía que sus pulmones iban a estallar. La regla 3 era la más difícil: respiración invisible. Debía mover el diafragma tan lentamente que nadie notara el movimiento del pecho. Pero el aire en el ataúd empezaba a escasear. El sistema de ventilación del fondo falso era insuficiente. De repente, una niña pequeña, la nieta de Arthur, se acercó llorando. Se subió hasta un taburete y apoyó su cabeza directamente sobre el pecho de Eduardo. «Abuelito, no te vayas», sollozó la niña. Eduardo cortó su respiración de inmediato. 1, 2, 3, contaba mentalmente. La niña no se movía. Su pequeño cuerpo transmitía un calor que para Eduardo era como un incendio. El cronómetro mental llegó a los 60 segundos. Sus pulmones ardían. 90 segundos. El cerebro de Eduardo empezó a enviarle señales de pánico. «Respira o morirás», gritaba su instinto. 2 minutos. Su visión periférica se volvió borrosa. Sentía que se iba a desmayar. «Si me desmayo, está bien», recordó. Pero el espasmo de los pulmones era casi imposible de controlar. Justo cuando sus músculos estaban a punto de colapsar en un jadeo violento, la madre de la niña la apartó. «Ven, cariño, deja que el abuelo descanse en paz». Eduardo soltó el aire en un hilo invisible, tan fino que ni siquiera movió el vello de su labio superior. Estaba vivo por un pelo, pero el destino le tenía preparada una trampa final. A la 5ª hora, el salón fue desalojado para la ceremonia privada de la familia. Solo quedaron los Castelar más cercanos y el señor Ramón en una esquina. Doña Leonor, la viuda, se acercó en su silla de ruedas. Sus ojos no tenían lágrimas, tenían una claridad aterradora. «Es hora de la última comunión», dijo ella con una voz que sonaba como papel de lija. Eduardo sabía lo que venía, la regla 5, una moneda de oro en la boca. Pero cuando doña Leonor abrió la mandíbula de Eduardo con sus dedos esqueléticos, no introdujo metal. Introdujo un trozo de papel doblado. Eduardo sintió el papel sobre su lengua. Era amargo, con un sabor metálico y ácido. La saliva que no podía tragar comenzó a disolver las fibras del papel. En segundos, el químico empezó a filtrarse por sus membranas mucosas. «Sé que no eres mi esposo», susurró doña Leonor, acercando su rostro al de Eduardo. «Arthur era un cobarde, pero tenía un lunar en el paladar que tú no tienes.
Pero no te preocupes, querido. El trato de la agencia con nosotros fue muy específico. No podíamos dejar cabos sueltos. Arthur está vivo, disfrutando de su fortuna en un país sin extradición, y el mundo necesita ver cómo don Lorenzo Castelar se convierte en cenizas hoy mismo. Eduardo intentó mover los ojos, intentó gritar, pero el veneno del papel era un paralizante cardíaco de acción lenta. Sintió que su corazón empezaba a latir cada vez más despacio. Boom, boom, boom. El papel contiene un compuesto que detendrá tu corazón en 10 minutos, continuó la viuda con una sonrisa gélida. El médico de la familia firmará el acta de defunción por un paro cardíaco súbito durante el velatorio. Triste, ¿verdad? Tan cerca de cobrar tu dinero. Pero piénsalo por el lado bueno. Tu madre recibirá el pago. La agencia se encargará de que ella crea que moriste en un accidente de trabajo. Al final, lograste tu objetivo. Eres un héroe, Eduardo. Un héroe muerto. Eduardo miró hacia Ramón. El supervisor lo observaba con una expresión de profunda tristeza, pero no se movió. Ramón sabía, siempre lo supo, el nivel de riesgo extremo no era por los ladrones de cuerpos o la prensa, era porque el trabajo terminaba en el crematorio. La agencia no buscaba un actor, buscaba una víctima que nadie fuera todo a extrañar. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, pensó Eduardo, mientras sentía que el frío de la muerte real empezaba a subir por sus piernas. Vendí mi vida por un fajo de billetes que ni siquiera veré. Sintió que la tapa del ataúd se cerraba por completo. El sonido de los cierres metálicos fue como el disparo de una ejecución. «Llévenlo al horno», ordenó la voz de Tomás desde fuera. «No quiero esperar a mañana. Hagámoslo ahora». Eduardo estaba en la oscuridad total. El aire se volvía pesado. Su corazón dio un vuelco y se detuvo por 3 segundos antes de dar un latido débil y desesperado. Estaba atrapado en una caja de madera, paralizado, con un dedo roto y el corazón fallando, mientras sentía que el ataúd empezaba a moverse sobre una cinta transportadora. El ataúd se detuvo. Eduardo escuchó el rugido de las llamas a lo lejos. El calor empezó a filtrarse a través de la madera. No era el calor del traje, era el calor del fuego que desintegra los huesos. «No, todavía no», gritaba su mente. Con una fuerza de voluntad que solo nace de quien ha sido humillado hasta el límite, Eduardo empezó a luchar contra el fármaco. No intentó mover todo el cuerpo. Se concentró solo en su mano derecha, en el dedo que Tomás le había roto. El dolor era su ancla. Usó el dolor del hueso fracturado para despertar sus nervios. Afuera, un empleado del crematorio estaba a punto de presionar el botón de inicio, pero algo lo detuvo. Un golpe seco vino desde dentro del ataúd, luego otro. «¿Qué demonios?», murmuró el empleado. Eduardo, en un estallido de adrenalina pura que venció al veneno por un instante, logró golpear la madera con el puño cerrado. No era un movimiento fluido, era un espasmo violento. El ataúd se sacudió. El empleado, aterrorizado, abrió los cierres. Eduardo salió de la caja como un espectro, con la máscara de silicona medio desprendida, revelando su verdadero rostro debajo de la piel de don Lorenzo Castelar. Estaba pálido, cubierto de sudor frío y con los ojos rojos. «Llama a la policía», logró jadear Eduardo antes de caer al suelo del crematorio. La caída de los Castelar fue lenta pero absoluta. Eduardo no solo sobrevivió, sino que Ramón, acosado por la culpa y por ser el próximo en la lista de eliminación de la familia, entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad del sótano y los contratos originales. Doña Leonor y Tomás fueron arrestados por intento de asesinato y fraude al seguro. Don Lorenzo Castelar fue localizado en las Islas Caimán y extraditado para enfrentar cargos por evasión fiscal y conspiración. Eduardo pasó 2 meses en recuperación. El veneno había dejado cicatrices en su sistema nervioso, un temblor constante en sus manos que le recordaría siempre su tiempo en la caja. Pero cuando entró en la habitación de su madre, ya no había máquinas ruidosas. Había una ventana abierta. El sol entraba e iluminaba el rostro de Marta, quien estaba sentada en un sillón leyendo un libro. «Hola, hijo», dijo ella con una voz clara y fuerte. «Te extrañé. El doctor Estrada dice que mi recuperación es un milagro. Dice que alguien pagó todo de forma anónima». Eduardo se acercó y la abrazó. Lloró en su hombro, un llanto que había contenido durante todas esas horas en el ataúd. «Sí, mamá, un milagro». Eduardo nunca volvió a ser el mismo. El dinero que obtuvo de la demanda contra la agencia y la familia Castelar fue inmenso, pero él no compró mansiones ni coches lujosos. Compró una pequeña casa y fundó una clínica para personas que, como él, alguna vez se sintieron invisibles ante el sistema de salud. Aprendió que el silencio no siempre es paz y que a veces,
para que los vivos sean escuchados, tienen que dejar de fingir que están muertos ante las injusticias del mundo. La historia de Eduardo es un recordatorio de que la dignidad humana no tiene precio y que el hambre y la desesperación no deben ser moneda de cambio para los poderosos. A menudo, aquellos que creen que pueden comprar la vida de los demás descubren que la verdad tiene una fuerza que ninguna cantidad de dinero puede enterrar. No permitas que nadie te convierta en un objeto, porque tu valor no reside en lo que tienes, sino en la valentía de mantener tu integridad, incluso en la oscuridad más profunda. ¿Y tú, que estás viendo este video, alguna vez te has sentido presionado a sacrificar quién eres por una necesidad económica? ¿Has sentido que las personas a tu alrededor te tratan como una herramienta y no como un ser humano? Recuerda que el respeto empieza por uno mismo. No dejes que la ambición ajena o tu propia carencia te lleven a firmar contratos que comprometan tu alma. Al final del día, lo único que realmente nos llevamos es nuestra conciencia limpia. Valora tu vida, valora tu voz y nunca aceptes ser un doble de nadie. Sé siempre el protagonista de tu propia historia.